Bueno, hablemos de Plutón. Plutón lo van a encontrar con este símbolo en la carta natal y es el regente de Escorpio. Es el planeta que está más alejado de la Tierra, chiquitito, y por eso lo damos al final, porque en realidad no corresponde al último signo, corresponde al signo número 8, pero me parece importante que ustedes vayan teniendo los conceptos de los planetas a medida que nos vamos alejando de la Tierra y que como arrancamos con Marte, que es el más cercano y que tiene calor y que de alguna manera nos impulsa a movernos, Plutón, al hablar del más lejano, es el más frío y nos transmite eso mismo. Entonces vamos viendo las naturalidades de cada uno de los planetas y por eso entendemos un poco más por qué cuando hablamos del signo de Escorpio o de Plutón hablamos de una persona fría o distante, y es justamente porque el planeta en sí transmite eso cuando lo estudiamos. Bien, tenemos entonces palabras claves para referirnos a Plutón o a Escorpio o a la casa 8 y se las voy a leer y voy a complementar con algunas que no están en el libro que para mí tienen mucho sentido. Una palabra clave es poder, abuso, nacimiento, muerte, renacimiento, regeneración, eliminación, tabú, polución, transmutación, subversión, obsesión, compulsión, la mente inconsciente, decaer, dictador, orgasmo, psicoanálisis. Acá, cuando hablamos de Plutón, hablamos de la pulsión de vida y la pulsión de muerte que está siempre en nosotros. Y para la psicología, esto es justamente cuando pensamos en vivir más allá de las circunstancias, por más que esté todo mal, la pulsión de vida hace que salgamos a flote y la pulsión de muerte es ese instante donde deseamos morir o terminar con determinada situación, porque la muerte también está como muy ligada a lo literal, pero la muerte también es psicológica. Entonces nosotros dejamos morir la niñez cuando entramos en la adolescencia, y la adolescencia cuando entramos en la adultez o la madurez. Siempre tenemos muertes psicológicas, muertes emocionales, donde dejamos ir situaciones que ya no tienen ningún sentido en nuestra vida, que ya caducaron. Entonces, lo que nos habla Plutón es de este momento de transformación que está en el medio, donde la flor se pudre, cae en la tierra, pero además es abono para que nazca otra flor. Entonces, este proceso de nacimiento, pudrición, muerte y renacimiento es el ciclo que tiene Plutón, que tiene Escorpio, y entonces, dependiendo de dónde esté en tu carta, vas a tener ese proceso en un área de vida. Entonces, en el libro, algunas palabras quedan por fuera, por ejemplo, sexo o sexualidad, porque el libro habla del orgasmo, que es cierto, también se le llama el orgasmo pequeña muerte, o sea, hace referencia a Escorpio, pero la sexualidad, como la vimos cuando vimos Marte, Lilith es como si fuera Plutón en femenino, nos habla de la sexualidad sagrada, de todo lo que se puede transformar y transmutar con el encuentro con el otro, ese encuentro sagrado y esta transformación, que sale todo lo que tengo en mí y entra lo que tiene el otro, y hay una muerte de lo que había antes y de lo que hay después cuando se termina esta comunicación y este intercambio energético sexual. Entonces es muy escorpiano. También entra dentro de las palabras claves la psicología, la medicina, la determinación, el misticismo, la ciencia, la entrega. Obsesión estaba ocultismo, el control, la muerte y transformación, naturalmente, la profundidad, la resiliencia, volver a empezar,
El autoconocimiento es muy escorpiano. Las personas de Escorpio necesitan autoconocimiento, entender cada fibra de su cuerpo, porque eso les da poder, les da control sobre el entorno. Bueno, y el misterio es muy característico de Escorpio. Cuando se habla de este control, no es control sobre otros necesariamente, sino el autocontrol. Escorpio y Plutón es una energía que necesita como autocontrolarse a sí misma porque es la octava mayor de Marte. Si Marte es el guerrero, Escorpio va a optar por, en vez de ir a la guerra, generar una situación con una trampa, por ejemplo. Como que la maldad o este instinto de defensa es un poco más elaborado. Por ejemplo, Aries se enoja y te va a dar una piña, en sentido más grotesco, y Escorpio te va a dar un té con veneno, es decir, tomate ese tecito y disfruta mientras te lo tomás. Entonces hay algo como perverso, pero porque los dos tuvieron como regente primario a Marte, y cuando se descubre Plutón, que fue después, Escorpio pasa a tener como regente a Plutón, pero en un inicio era también Marte. Entonces tiene mucho en común con Aries. Plutón, el dios del inframundo, nos va a proponer entonces en cada área de vida justamente esta energía de transformación. ¿Dónde viniste a transformarte? Entonces vamos a enfocarnos en dónde está Plutón y dónde está también la energía de Escorpio. Con las analogías vamos, Plutón en Aries es lo mismo que Plutón o Escorpio en casa 1 y es lo mismo que la casa 8 en Aries. En este caso vamos a ver, en el caso de Plutón, con la energía ariana es como doblemente potente porque las dos apuntan a la guerra, apuntan al resurgir, a la fuerza, a la voluntad. Entonces, tenerlo en casa 1 o en casa 8, esta energía, nos habla primero la casa 1 de cómo nos presentamos ante el mundo o el ascendente en Escorpio, o Plutón en el ascendente o en casa 1. Cuanto más cerca estás, un planeta, cuanto más cerca está del ascendente, más fuerza tiene. Cuando está en la casa 1, pero no está sobre el ascendente, va perdiendo fuerza con cada uno de los grados. Entonces, si Plutón está fuertemente en el ascendente o Escorpio o la casa 8 con la energía de Aries, vamos a hablar de la forma que tiene la persona de presentarse ante el mundo y va a ser con todas estas características, misteriosa, oculta, de alguna manera parece que no está, pero está captando absolutamente todo lo que está pasando. Y dependiendo del resto de la carta, va a ser más o menos notorio esta característica, porque de repente tiene otras que hacen que esa energía de Escorpio deje de estar oculta y se muestre. Pero por lo general, Plutón en el ascendente es una persona que se guarda todo y no quiere que se sepa. ¿Por qué? Porque la información, según Escorpio, da poder. La información que tiene la persona sobre sí misma le da poder sobre sí mismo y le da poder hacia el entorno. Y no dar información también da una especie de poder y control para que los demás no sepan lo que está pasando. Es muy la energía de la persona que se dedica a la investigación, tipo policía, tipo, bueno, como ya les dije, la medicina, la psicología, como le interesa entender lo oculto, pero no necesariamente hablar sobre eso. Con la energía en el ascendente lo va a tender a guardar, pero de una forma muy brutal porque la casa de Aries es la presentación del yo. Entonces, donde está el ascendente es cómo me presento. Nuevamente, con todas las características. Va a estar mucho más
caracterizada la energía de Escorpio cuando está en el ascendente, o en la casa 1, o Plutón, en este caso también en el ascendente o en casa 1, que una persona que tiene esta energía en casa 7, e incluso el Sol en Escorpio, porque como dijimos en todos los videos, la energía que está en el ascendente es la más fuerte y que va a teñir el resto de la carta. Por lo tanto, acá la persona, por más que tenga otras cosas, va a ser muy escorpiana. Plutón ahí, como todo lo que está en el ascendente, atrae información del entorno de estas características. Entonces la persona, por más que se proponga ser diferente, la vida le va a traer muerte, renacimiento, transformación, traición, personas que le transmiten cosas que no están buenas. Ahí está también el abuso, la sexualidad presente. Entonces no todo es positivo, ni tampoco todo es tan negativo, pero la energía de Escorpio es bastante oscura y al tenerlo el ascendente la persona atrae ese tipo de situaciones donde tiene que armarse de valor y volver a empezar. Tiene esto de las capas, Escorpio, de sacarse capas. Entonces, claramente cuando vemos que la persona se desvive por algo y vuelve a empezar, evidentemente tiene una fortaleza muy importante en su interior. Entonces está bueno reconocer esta fuerza y hacer uso de ella, donde también con la energía en el ascendente va a hacer que le atraigan cosas que lo lleven a situaciones extremas, que no quiera que nadie lo domine, que si la energía está vibrando muy bajito quiera dominar a otros, entonces es como que todo muy fuerte. Remarcada esta energía cuando está en casa 1. ¿Qué pasa si Plutón está en Tauro, está en casa 2, o Escorpio está en casa 2, o la casa 8 está en Tauro? En este caso hablamos de la energía invertida porque la energía de Tauro es la opuesta a Escorpio. Por lo tanto, que Escorpio esté en casa 2 es una persona que le cuesta muchísimo, hablamos del sacrificio de Escorpio, integrar la energía del valor. O sea, puede tener mucho interés en hacer dinero, en valerse por sí mismo, pero a la vez va a atraer situaciones complejas para poder ganarse ese dinero. Entonces, por ejemplo, es una persona que los trabajos que le surgen son, no sé, tener que viajar o tener que conocer otro idioma o tener que conocer otra cultura o enfrentarse a situaciones complejas. O sea, son ese tipo de trabajos donde la persona está muy expuesta o en peligro o en riesgo porque cuesta, pero como todo, una vez que se integra esta energía como propia, la persona ya entiende, está curtida y entonces ya lo que llega tiene espalda para recibirlo y transmutarlo y transformarlo en algo positivo. Bueno, ¿qué pasa cuando Plutón está en Géminis o en casa 3 o Escorpio en casa 3 o la casa 8 en Géminis acá? La vida nos propone ir al fondo de la sabiduría geminiana, o sea, la forma de pensar de la persona que tiene a Plutón o Escorpio en casa 3 es una persona que piensa demasiado, es un gran investigador, va hasta el fondo del asunto y por lo general llega a grandes conclusiones porque también es un buen comunicador Géminis, entonces puede que destape todo esto que Escorpio tiende a guardar. Así que es una combinación muy de científico, de una persona que va al hueso, muy bueno. Plutón en Cáncer o Plutón en casa 4 o Escorpio en casa 4 o la casa 8 en Cáncer, estamos hablando de dos energías de agua y esta energía en casa 4, que es el hogar, la familia, lo estable, con Escorpio es como muchas situaciones, quizás en la infancia o de la familia, muy complejas, donde la persona va a intentar renacer, salir a flote
y probablemente reinvente esa familia, esos patrones. Es algo como muy sufrido, muy similar a la luna en Escorpio, con muchas obsesiones y una necesidad de que la parte del hogar, de la estabilidad, sea para siempre. Las amistades, la familia, todo va a ser como para toda la vida, o por lo menos la persona va a intentarlo. ¿Qué pasa cuando Plutón está en Leo o Plutón, Escorpio en casa 5 o la casa 8 en Leo? Acá las energías son también de dos signos fijos, como pasa con Escorpio, le pasa con Tauro, con Leo y con Acuario. En este caso con Leo es mucha fijeza en lo que es los hobbies y la investigación volcada en algo que te divierte. O sea que las personas que tienen a la energía de Escorpio en casa 5 o con Leo, nos va a hablar de una persona que la forma que tiene de dispersión, de distracción, de divertirse, va a ser con toda esta energía oscura. O sea que le va a interesar mucho el tema de la muerte, investigar sobre el ocultismo, sobre otras vidas, sobre lo que no se sabe todavía. Quizás trabajar con personas que ya murieron, como todo lo que se dedica a la medicina, forense, estar en contacto con esa persona que no está ya con vida, como ese cuerpo. Conectar y ver de cerca la muerte es algo que le divierte mucho, que le va a fascinar y probablemente a través del juego investigue y sepa mucho sobre la energía de Escorpio. También es lo que le va a enamorar. La energía de casa 5 es el amor, entonces les va a atraer personas como oscuras, misteriosas, inteligentes, como con un cierto poder también, ¿por qué no? ¿Qué pasa cuando Plutón está en Virgo o Plutón, Escorpio en casa 6 o que la energía de la casa 8 esté en Virgo? Acá nuevamente tenemos como dos energías parecidas en el sentido de que los dos son investigadores, son mentales, aunque Escorpio sea de agua y emocional. Con Virgo, que le interesa ir a la fuente, acá va a ir seguro a destapar todas las capas posibles en lo que tiene que ver con la salud, con las rutinas, con la mente, con las enfermedades, entender la biología al máximo, entenderla a fondo. Obviamente que va a ser muy minucioso a la hora de tener sus rutinas, no le va a gustar que las cosas se hagan más o menos. Son dos signos muy exigentes y volcados en la salud y en las rutinas. Es como demasiada demanda, demasiada exigencia para la persona. Puede verse como implicada en situaciones donde no puede soltar responsabilidades, delegar. ¿Qué pasa con Plutón en Libra o Plutón Escorpio en casa 7 o que la casa 8 esté en Libra? Acá estamos hablando de la energía de la pareja. Por lo tanto, va a ser lo que busque la persona como compañero, esta energía de el compromiso, la obsesión, la persona que parece muy fiel a sus ideales, muy centrada, muy en su control, en su poder. Entonces, probablemente tener esta energía en la casa 7 son parejas que transforman, puede que sean para toda la vida o no, pero que cuando pasan te transforman, si es que tenés esta combinación, a un nivel muy profundo. Saca todos los tabú, todos los miedos, todo lo del inconsciente, te lo muestra el par, la pareja. Entonces es una combinación muy fuerte tener a Plutón acá o a Escorpio, porque claramente es la pareja y todo esto oscuro entrelazado. De hecho, la generación con Plutón en Libra es una generación donde tiene que replantearse el tema de las relaciones, donde quizás no son para siempre, o la importancia de la pasión,
de Escorpio en la pareja. Son relaciones, porque Escorpio se mueve lento, es una generación de Plutón en Libra, donde las parejas eran para toda la vida, la pasión no importaba o no era tan relevante, era el compañero, el par. Y acá Plutón viene a romper en esta generación el esquema y a decir, bueno, hay cosas que no están buenas, que son parte de la pareja, hay cosas que pasaron siempre, le damos voz, le damos esa importancia que tiene, que fue obviada hasta el momento, y es, por ejemplo, hablar del divorcio, hablar de la infidelidad, hablar de las fantasías que puede llegar a tener la pareja y no las concreta. Entonces es todo lo que plantea Escorpio puesto en las relaciones como algo que hay que romper y volver a empezar. Eso hace Plutón, rompe y vuelve a empezar. Después viene la generación con Plutón en Escorpio, que está en residencia, entonces va Plutón en Escorpio o Escorpio en casa 8, o Plutón en casa 8, que es como mucho más fuerte todavía, como cuando están las dos juntas. Bueno, están las tres, en este caso sería Plutón en Escorpio y en casa 8. Es en residencia con la energía que rige y en la sexualidad. ¿Qué pasa con esta generación? Plantean y sacan a la luz todos los temas de la sexualidad que no estaban aceptados o puestos sobre la mesa como algo natural y que estaba tapado. Está todo el tema de la homosexualidad y también hablar de la homofobia como, entre otras cosas, como empezar a naturalizarlo. Esto lo hizo la generación de Plutón en Escorpio. Trae la información a la comunidad porque es un planeta transgeneracional y dice hasta acá, esto hay que romperlo y volver a empezar, y no hay un solo género y no hay una sola forma de vivir la sexualidad y no es solamente con la pareja para toda la vida, y es como que pum, 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 rompe en relación a todo lo que tiene que ver con la casa 8, con la sexualidad, pero con fuerza, porque Plutón ahí toma fuerza natural porque es el regente de este signo. Entonces fue una generación revolucionaria para los temas escorpianos. Plutón, cuando pasa a Sagitario, cuando Escorpio está en la casa 9 o Plutón en la casa 9, hablamos de una generación donde empezó a hablar sobre la libertad en la sexualidad. Entonces, entre otras cosas, ¿no? Pero también como Plutón y Escorpio son representantes de la política y del poder y de la economía, es como Sagitario muestra la verdad sobre esto, o sea, quiénes son las personas que tienen poder, a qué costo. La energía de Sagitario es diplomática, entonces con Escorpio saca la luz y con fuego, y también las personas que tienen esta combinación de Plutón en Sagitario viven la energía de Plutón un poco más suave que la generación que tiene a Plutón en Escorpio. Es como que ya se desencantó y se desapega un poco de esta fuerza que trae Escorpio. ¿Qué pasa con Plutón en Capricornio, que justo en este momento está transitando por ahí? Plutón en Capricornio o Plutón en casa 10 o Escorpio en casa 10, estamos hablando, o la casa 8 en Capricornio también, de una energía de las dos, son muy potentes, muy poderosas, y acá esta generación lo que viene a plantear es la transformación en el poder en las personas que tienen dominio sobre otras. Quedó en evidencia con el tema de la pandemia y la vacuna y quiénes eran lo que había por detrás de la información que era dada al colectivo. La casa 10 es la puerta hacia afuera, entonces Escorpio acá es como romper el esquema y la estructura que hacía años se venía dando, donde el poder lo tienen algunos,
donde la estructura es así porque sí y no hay derecho a reclamar. Entonces ahí Plutón rompe y dice, no, 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 acá todos tenemos una fortaleza interior, no hay una única verdad, no siempre una persona que tiene poder plantea una verdad realmente o absoluta, entonces se empieza a plantear todo esto como eso no es, hasta dónde dejar entrar el poder en cada uno, y también rompió el esquema del éxito o el concepto del éxito, la estructura de lo que era éxito hasta el momento. Es toda una generación que se plantea como, bueno, muchos emprendedores, personas que llegan a un lugar de mucho poder sin hacer todo el recorrido que hace la energía de Capricornio, que es el sacrificio a largo plazo y darlo todo. Entonces ahí Plutón dice, hagamos otra estructura porque esta está obsoleta. ¿Qué pasa cuando Plutón esté en Acuario, ahora dentro de poquito, o Plutón, Escorpio en casa 11, o la energía de la casa 8 en Acuario? Son personas, y le vamos a vivir también como la generación que nace, ahora nos va a mostrar cómo se puede transformar el tema de lo colectivo, la importancia de hacer las cosas de a dos, como que no se salva el más fuerte, sino que uniéndonos hacemos la fuerza, sería el gran lema. La diversidad y la individualidad de cada uno hacen en conjunto un gran poder, no es individual, es colectivo. Entonces la persona que tiene esta combinación lo tiene como muy naturalizado, pero en realidad lo vamos a vivir como generación, lo va a hacer la generación, lo vamos a vivir como comunidad, porque se mueve lento y es una generación que recién empieza, pero la vamos a empezar a ver a nivel colectivo la energía, cómo se empiezan a romper los esquemas de cómo se hacen las cosas en conjunto. Esto ya se empieza a ver como por ejemplo la energía colectiva que se muestra en los artistas que hasta el momento cantaban de forma solista, individualista, como que se mostraban así, y ahora entienden que colaboraciones, o sea, cantar con alguien más o mezclar géneros, hacen realmente algo mucho más nutricio para los demás, para el colectivo. Realmente ven el oro que hay en la unión de dos personas que por más que piensen diferente, que es lo que plantea Acuario, suman. No hay que convencer a nadie o plantear el tema plutoniano de la fuerza para que todos vayan para el mismo lado, sino entender que justamente en esa diversidad está lo grande, está el oro de la diferencia como forma enriquecedora de la comunidad. ¿Qué pasa cuando Plutón pase a Piscis o Plutón Escorpio en casa 12 o la casa 8 en Piscis? Acá volvemos a una energía de agua también, pero acá va a ser la revolución en el plano espiritual, en las ideas, como globalmente, generacionalmente, van a mostrar todos los esquemas que se pueden romper y los patrones y de alguna manera los pensamientos que son limitantes en base a la fuerza que tiene la espiritualidad. Entonces acá se rompe una estructura de agua emocional y es como la gran transformación colectiva que, no sé, probablemente sea más importante cuando entre Plutón en Piscis, algún tipo de transformación en las emociones. O va a ser más importante hacer terapia o trabajar en el mundo interior o trabajar en el inconsciente, porque acá Plutón dice, acá estoy para romper lo que ya no está más y volver a empezar desde otro lugar que no está escrito. Por eso es la resiliencia per se, pero en el plano emocional, en el plano de Piscis, es hablar de lo que somos mucho más que esta materia y dónde estamos y hacia dónde vamos. Así que probablemente ahí se haga masiva la información de la reencarnación, del viaje del alma, que es la inspiración de mi libro,
el viaje del alma habla de eso, como cómo encontrarlo en la carta natal y cómo entender esta transformación a través de las vidas que venimos transitando y todo lo que tenemos que pasar en esta y no seguir repitiendo patrones. Toda la información del árbol genealógico, de las constelaciones familiares, de las relaciones kármicas, todo eso va a estar cuando Plutón entre en Piscis. Y si tenés a Escorpio en casa 12 o la casa 8 en Piscis, esto lo entendés muchísimo, porque la casa 8, que es la sexualidad, probablemente con quien te compartas, te va a abrir ese mundo espiritual que es lo que plantea Piscis. Entonces, con esto culminamos la energía escorpiana de transformación y atrás de la oscuridad siempre hay una luz. La sombra existe cuando hay un foco que le hace sombra a un objeto, por lo tanto tiene que haber luz para que veamos la sombra. Y Escorpio dice, acá está, y la transitamos. Y la energía de Escorpio, las personas que tienen mucho Escorpio en su carta entienden bien de esta transformación, de volver a empezar, de salir adelante, de la resiliencia. Así que a todas esas personas, la verdad, felicitaciones porque su alma encarnó con una fortaleza muy grande y son necesarias esas personas para demostrar cuánto podemos, a pesar de que el ego diga no, suelto ahora. El alma que elige a Escorpio dice no suelto nunca porque vine a transformarlo y llegar al fondo del asunto. Son esas personas que no bajan los brazos fácilmente, que de verdad les toca situaciones como para curtirse y entender esta energía en serio y salen como el ave fénix resurgiendo y volviendo a empezar con todo lo transitado, integrado, porque no es inocuo, pero con todo eso volver a retomar el vuelo. Y sobre todo, lo paradójico es que la energía de Escorpio es la muerte, pero a la persona que integra a la energía de Escorpio en su vida, lo que más quiere es vivir. Entonces, son las personas más entusiastas que entienden lo crudo y lo cruel de la vida y así todo eligen reírse. Esa es la energía más grande y más importante de Escorpio, salir del drama y conectar con el humor para resurgir. Un abrazo.